Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Sí. Hola, buenas noches. Qué gusto que podemos volvernos a encontrar hoy día, martes 28 de julio del año 2026. Parece ser que aunque pusimos todos los procedimientos para que saliera el salmo a la luz, parece ser que no lo escucharon. Una disculpa porque, pues dentro de las irregularidades que se dan aquí en esta zona donde está la casa de ustedes, se fue hace rato la luz por 2 ocasiones y tal vez afectó un poco todo esto, ¿eh? Pero ahorita, sí, déjenme checar. Vamos a ver. Ajá, déjame checar. Yo tengo abierto. Se supone que yo estoy como anfitrión y soy el único que tengo imagen y sonido ahorita. Todos los demás tienen cerrado su micrófono y también su cámara. Pero por favor les ruego que si me están escuchando, que me lo hagan saber, por favor. Sí, ok. Ya Jovel me contestó que sí, sí me están escuchando. Entonces, pues eso es bueno. Me disculpo de que no pudieron escuchar quizás todos el salmo. Es un salmo, un himno, también a Yahvé, glorificando su presencia en el templo en Jerusalén. ¿Ok?
espero que todos me estén escuchando. Bueno, repito aquí, bueno, vamos, dejémonos de cosas, vamos comenzando como debe de ser, dándole honor y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Te invito a que juntos digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como siempre agradecidos por la presencia de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo en medio de nosotros, le ponemos en sus pies nuestra petición particular de esta noche, que es tener una súplica por todas aquellas personas que viven con angustias. Las razones pueden ser muchas. Razones de salud, razones de agobio, razones de desesperación, razones de tristeza, y hasta de depresión. Pero muchísima gente, tristemente, vive en la zozobra de la angustia. Le pedimos a Dios Padre, a través de Jesús de Nazaret, que les envíe esa paz tan necesaria a sus corazones. Recordemos que cuando Jesús, en su aparición en el cenáculo después de su gloriosa resurrección, se aparece ante sus apóstoles, lo primero que les dice, la paz esté con vosotros. Y esa paz que solamente puede dar Dios y Jesús es la que necesita muchísima gente que, repito, vive en un estado de angustia. Entonces, confiamos en la misericordia divina, en el amor sin límite de Jesús y también, ¿por qué no decirlo?, de la gran protección de María Santísima, Madre de todos nosotros, por misericordia de Jesús y custodia de la Iglesia, que también ayude a que su presencia, su abrazo, sea un bálsamo para todas esas personas que no encuentran paz o que están angustiadas. Bueno, pues que así sea. Y ahora, entrando ya en nuestra clase, quiero comentarte que la semana pasada estuvimos reflexionando acerca de las parábolas de doble tradición. Estas parábolas que en el caso de los evangelistas Lucas y de Mateo comparten esas 10 parábolas que nos hablan de diferentes temas y cada uno de estos temas abordado desde una óptica diferente, porque el Espíritu Santo dentro de dentro del soplo divino que hace sobre el escritor sagrado, les dio instrucciones para que resaltaran más alguna cualidad, característica o circunstancia
y por esa razón, a pesar de que nos hablan de cuestiones similares, eh, son diferentes sus enfoques. Esta noche vamos a continuar con estas reflexiones sobre otras más de las parábolas compartidas por Lucas y por Mateo. Y quiero hablarte que en el caso de Mateo, en su capítulo 18, versículos 12 al 14, es el equivalente de Lucas en su capítulo 15, versículos 4 al 7, en que nos van a hablar de la oveja perdida. Aquí tienes en esta lámina las referencias por si quieres tú verlo directamente en la Sagrada Biblia. Y si no, pues yo te voy a ir dando aquí ahorita lo más relevante de estos escritos. La lectura de esta parábola en estos dos textos que, aunque son paralelos, repito, basta fijarnos en las pequeñas diferencias que tienen entre ellas para encontrar el enfoque que, repito, el Espíritu Santo les pidió a los autores, a los escritores sagrados. Independientemente de esto, ellos lo hacen, lo expresan de una manera como ellos quieren hacernos llegar el mensaje del Espíritu Santo, por lo cual se van formando tradiciones diferentes en, en ciertos pequeños detalles, pero que son importantes, ¿eh? Son muy importantes, porque no hay ningún evangelista que tenga las mismas características que el resto de los otros tres evangelistas. Entonces, no podemos esperar que lo que nos pone un evangelista sea una copia de lo que otro de los evangelistas se refirió a la buena nueva de Jesús, porque no tendría sentido si te pones tú a reflexionar que el Espíritu Santo eh, les hubiera dicho escriban lo mismo los cuatro, porque pues entonces ¿dónde quedaría la diversidad? ¿Dónde quedaría la interpretación de cada uno de ellos? ¿En dónde quedaría el mensaje de acuerdo a lo que ellos captaron? Pero, repito, en este caso que estamos reflexionando sobre los escritos de paralelos de Lucas y de Mateo, son interesantes, muy interesantes esas diferencias. Lo único que te puedo decir es que los dos evangelistas, en la forma que redactan esta parábola, tienen un origen semítico, o sea, que va muy de acuerdo a la forma de pensar que en toda la península del Sinaí, de tiempo atrás, era costumbre en la forma de abordar las tradiciones. Y si una de las tradiciones que tenemos más a flor de piel son exactamente la parábola de la oveja perdida. Creo que es una de las parábolas que todo mundo conocemos, que todo mundo hablamos de ella y que incluso nos atrevemos a dar la interpretación que nosotros pensamos es la correcta. Y no estás mal. Recuerda que una de las finalidades de las parábolas es hacerte reflexionar, que tú saques conclusión, que se está reseteando parte de lo que puse en las instrucciones. Confío en que me sigan escuchando los que estamos ahorita aquí. Agradeceré que alguien me diga si me están escuchando. ¿Tú me escuchas, Maite, ahorita? Ajá,
porque ahorita como que se borró todo de la pantalla y volvió a ir apareciendo esto. Le pido a alguien que me diga si me están escuchando, por favor, porque repito, como que se reseteó todo. Ok, ya sé, Dulce María, sí, ya no está escuchando. Gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar pidiendo porque podamos seguir así con nuestra reflexión de esta noche. Gracias, Jovel, de que ya me vuelves a mandar eh, feedback. Bueno, a ver si puedo rescatar ahorita la lámina porque me la quitó. Bueno, si no me permite poner la lámina de, de, ya, ya la pudimos poner otra vez, la lámina. Bueno, entonces estaba diciendo que este episodio de la oveja perdida es algo de lo que todos tenemos en nuestra mente y corazón constantemente. Pero déjame decirte, para que podamos entender un poco mejor esta parábola, lo que significaba dentro de los tiempos de Jesús el ser un pastor. No te vas a imaginar, casi lo puedo garantizar, pero un pastor era una persona de segunda, y decir de segunda quizás sea alabanza. Era un trabajo, era una ocupación que era muy criticada entre la comunidad judía. Tú te has de imaginar muchísimas cosas, pero las razones que ellos tenían para considerar a los pastores como personas de segunda, equiparables más o menos al talante de un jugador de apuestas, de dados, más o menos equiparable al poco prestigio y calidad moral que podía tener un publicano. Recordemos que la palabra publicano se refiere a aquellos judíos que por autorización romana se dedicaban a cobrar los impuestos para el imperio romano. Pero estos publicanos, como es el origen del propio apóstol Mateo, tenían mucho, eran despreciables, porque tenían, tenían la oportunidad de negociar con todos los ciudadanos judíos y en esas negociaciones muchas ocasiones se decía que abusaban y sacaban beneficio personal. Por eso los publicanos era una clase despreciada por los propios judíos, pues de ese talante, de ese nivel, también se consideraba a los pastores. Y dentro de los argumentos por los cuales lo consideraban así, era porque decían que un pastor que cuidaba ganado menor como ovejas, cabras, borregos, no iba en un momento de peligro a arriesgar su persona en aras de defender a cualquiera de las ovejas. Que es más, un pastor iba a refugiarse en, en la explicación de que las fieras del campo podían haber matado a alguno o algunos de los ovejas y ellos ni siquiera meter las manos. En parte, pues sería entendible, porque dices tú, si es una fiera del campo, pues dices, los pastores, la mayoría de ellos
los rebaños eran de terceras personas y ellos por un salario cuidaban de ese rebaño de ovejas. Obviamente, tú te pones a reflexionar y dices, seguramente que la paga era muy baja y pues realmente no iban a arriesgar su pellejo por salvar alguna oveja y resultaba más entendible el poder justificar con el dueño, oye, pues falta estas ovejas porque fueron muertas en combate con una fiera. Pero además espántate, dentro del rigor de los judíos, también los pastores eran despreciados, eran minguneados, porque por estar cuidando al rebaño, no podían ir al templo el día de los oficios del Shabbat. Imagínate hasta dónde llegaba el concepto de desprecio hacia los pastores. O sea, eran personas que por su ocupación no podían cumplir con darle culto a Dios el sábado en el templo de Jerusalén y por lo tanto los consideraban personas de segunda o de tercera categoría. Entonces, esto te lo comento para que te ubiques en la hermosura de pensamiento de Jesús cuando Él, por un lado, nos habla de que Él es el buen pastor que está al cuidado de sus ovejas. Por otra parte, sabemos que Dios Padre, en su misericordia, le pidió a su unigénito, a nuestro Mesías y Señor, que no perdiera a nadie de los que les estaba entregando. Y por lo tanto, como un buen pastor, Jesús no solamente estaba dispuesto, lo demostró con la entrega de su vida, derramando hasta la última gota de su sangre por todo el rebaño, por todos los integrantes del nuevo pueblo de Israel, donde tú y yo somos dos de los integrantes, pero que además también aglutina a los propios judíos y a cualquier persona que se encuentre en cualquier lugar del mundo. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos la oportunidad de ser salvados, de ser sanados por lo que Jesús hizo en vida, por darnos vida y por redimirnos del pecado. Bueno, dicho todo esto, ya tenemos una imagen de lo que estamos hablando. Y déjame decirte, como último comentario, que ahora espero que entiendas mejor el por qué desde su nacimiento en Belén, cuando estuvo en pañales en el portal, en el portal, en el pesebre, perdón, en el pesebre, que era el lugar donde iban a comer los corderos a los pesebres y el lugar en donde ponían a los corderos nacidos perfectos, dignos para ser en un futuro ofrendados en holocausto a Dios Padre, a Yahvé Dios. Entonces, ahora comprenderás el por qué desde un principio fueron los pastores, esos, esas personas trabajadoras que cuidaban a las ovejas, los que recibieron de parte del ángel del Señor el aviso de que la estrella les iba a guiar a ese portal de Belén para que fueran a adorar a Jesús niño. Entonces, ahora ya le captas más el por qué fueron los pastores los que fueron a
a conocer a Jesús y a rendirle tributo como el rey recién nacido. Ya después llegarían los magos de Oriente, etcétera, etcétera. Pero esto es para que tengamos un punto de referencia de quién era un pastor en ese tiempo, cuál era su ocupación y cómo Jesús adquiere las características del buen pastor y todos nosotros pasamos a ser parte de su rebaño. Bueno, dicho todo esto, déjame decirte lo que Lucas pone dentro de la narrativa de su parábola de la oveja perdida. Dice Lucas, ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone gozoso sobre sus hombros y llegado a casa, llama a sus amigos y vecinos diciéndoles, regocijaos conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida. Bueno, pues aquí es una imagen hermosa que te la puedes imaginar. Aquí Lucas, que como buen nacido en la zona de Grecia, no conoce la, el campo y las condiciones de Palestina y de la península del Sinaí. Por eso en su narrativa, Lucas dice, deja a las 99 en el desierto. Así se imaginaba Lucas, que estaban en un desierto, cosa muy diferente a lo que vamos a ver a la narrativa de Mateo. Pero entonces aquí es hermoso ver en esta descripción, imaginárteles la escena que están las 99 ovejas. Normalmente un pastor le pedía a otro pastor que se hiciera cargo del rebaño mientras él iba a buscar a la que estaba perdida. Aquí no lo cita Lucas, pero así era la costumbre. Y te imaginas que Lucas va buscando a la perdida y que efectivamente la encuentra, que se la pone sobre sus hombros y probablemente con cada mano le viene agarrando dos de las patitas con cada mano y viene contento de haberla encontrado. O probablemente las cuatro patitas las tiene agarradas con una de sus manos y con la otra la tiene libre para poder mostrar su alegría a este pastor. Y efectivamente, narra que cuando llega a casa, les cuenta a sus amigos, vecinos, lo que le sucedió, esa pérdida de la oveja y la fortuna que tuvo de dar con ella y rescatarla. Y probablemente se convierte eso en un momento de alegría, por eso el término que aquí ocupa Lucas de regocijaos se convierte en una reunión de alegría por lo que sucedió ese día y que el pastor tuvo la fortuna de poder rescatar a su oveja perdida. Entonces, vemos que esta es la narrativa de Lucas. Vamos a ver qué más nos dice aquí en las reflexiones el padre Carrillo acerca de esta bella parábola. Lucas escribe que deja las 99 en el desierto. Mateo va a decir que las deja en la montaña, como aquí vemos en esta imagen. Esta sí es una imagen que corresponde a la geografía de la península del Sinaí. Entonces, por eso la diferencia. Y Mateo nos va a citar que cuando los pastores pierden una oveja, no abandonan al rebaño, lo que comentamos, sino que se lo encargan a algún otro pastor compañero. Perdóname.
Dice, continuamos, y habiendo encontrado, se la pone en los hombros. Este detalle de que se la pone en los hombros es algo propio nada más de Lucas. Mateo no va a citar que se la pone al hombro. Y esto, pues, es parte de las características de la personalidad de Lucas. Recordemos que entre lo que el Espíritu Santo le pide a Lucas y por otra parte, como reflejo de su personalidad, Lucas va a ser el evangelista de la misericordia, va a ser el evangelista de la oración, el evangelista que nos va a hablar de la dignidad de la mujer, el evangelista que nos va a hablar del Espíritu Santo. Y por todos esos motivos se distingue autor, este autor sagrado. Entonces, Mateo, el cuadro que describe, en ese cuadro que describe Mateo se puede ver cada día que el pastor coloca a la oveja, pero no en su cuello, que nada más que la rescata. ¿Cómo nos los narra Mateo? Dice, dice de la siguiente manera. Bueno, perdóname, antes de que te diga de cómo lo cita Mateo, déjame terminar con Lucas. Ya dijimos que tiene la expresión regocijaos. Regocijaos es una equivalencia a gozoso. Gocemos lo que sucedió. Es un rasgo importante. La oveja que era suya se había perdido, fue encontrada y con alegría le incorpora al rebaño. El pastor no puede reprimir su gozo, y nos citó Lucas, y llegando a casa, llama a sus amigos y vecinos diciéndoles, regocijaos conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida. Siente necesidad de compartir su alegría con sus compañeros. Tal vez disfrutarán, como dijimos en común, una buena comida para festejar lo sucedido. Ahora, el propio, ahora vamos a ver qué dice Mateo. Mateo nos cita, os digo, así habrá alegría en el cielo sobre un pecador que se convierte, más que sobre 99 que no tienen necesidad de conversión. Esto es lo que nos cita Mateo. Entonces aquí, ya de entrada, vamos a ver una diferencia muy fuerte. Lucas se refirió al pastor y a las ovejas pensando en, en una descripción normal de lo que es la vida de los pastores. Pero aquí Mateo se va a enfocar en su descripción de la oveja perdida al fin de los tiempos. Mateo va a invitarnos a que el cielo, hay una palabrita que es muy especial, te la voy a decir, circunlocución. Esta palabra de circunlocución, por si no la has identificado, es una descripción de algo muy adornado, de una descripción que, que le da muchas vueltas ensalzando algo. Por ejemplo, si yo te dijera, el astro rey ilumina con sus candorosos rayos el día de todos nosotros, sería una circunlocución, porque yo te pude haber dicho, el sol nos va a calentar, y es lo mismo, pero se escucha muy romántico la manera en que te lo expresé. Eso es una circunlocución. Entonces aquí Mateo se refiere en una circunlocución dentro de la parábola de la oveja perdida para hablarnos del cielo. Recordemos que Mateo
como buen judío, observador de las tradiciones, nos va a hablar del cielo, no nos va a hablar de Dios, no nos va a hablar de Yahvé. Entonces, para este Mateo, el pastor se regocija, pero él está ubicando la escena del pastor en el cielo y le está ubicando en el cielo ligándolo con el fin de los tiempos, con lo que ya después dentro de la iglesia primitiva, en sus primeros tiempos, vamos a identificar como la parusía del Señor. Nosotros sabemos que la parusía de Jesús será cuando con toda gloria y poder descienda al fin de los tiempos, al fin de los tiempos escatológicos, para juzgar a vivos y muertos y a todas las naciones del mundo. Entonces, con este enfoque es como lo va a manejar esta parábola Mateo. Mateo nos va a hablar de un futuro. Habrá, que tiene un sentido, repito, escatológico. Se refiere al juicio final. Dios se regocijará cuando entre muchos justos encuentre a un despreciado pecador, criatura suya, sobre quien puede pronunciar sus palabras de perdón. Con esta parábola, para que nos entendamos mejor, Jesús defiende su conducta hacia los pecadores, porque la misericordia de Dios es tanta que es de suprema alegría y consiste en perdonar. El perdonar es la mayor alegría de Dios y por consiguiente también lo es de Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios Padre. El perdonar es la mayor alegría que Él puede tener. ¿Y a quién perdona? A alguien que peca. Entonces, aquí la expresión que utiliza Mateo, la descripción, más bien dicho, de esta parábola, es que dentro de un rebaño de justos que vivieron de acuerdo a la ley de Dios y al 11º mandamiento de amar a tu prójimo como Jesús te ama, en este contexto, Jesús, por la potestad que recibió de su Padre, va a estar alegre de encontrar a un pecador arrepentido que merezca el perdón y que gracias a ese perdón sea salvado. ¿Entiendes lo que estamos hablando? O sea, es hermoso, qué bueno que hablemos de que puede haber 99 justos o justificados que no necesitan perdón para gozar del gran premio conquistado por Jesús. Pero puede haber uno, esa oveja perdida, necesitada de perdón, que reconociendo sus faltas y pecados, pida misericordia a Jesús y Él con toda la alegría le perdone. Ese es el contexto que le da Mateo a esta parábola. Por lo tanto, Lucas, que es el tercer evangelista, la parábola fue ocasionada porque Jesús se indignó desde en su ministerio público por las críticas que recibía de grupos como fariseos, como grupos de fariseos y de escribas que murmuraban contra él, porque, porque los publicanos y los pecadores se le acercaban a Jesús para escucharle y él los acogía, él los recibía, él compartía con ellos. Y por esa razón has de entender un poco más
el concepto de que si entre los judíos veían despreciable a los pastores, pues Jesús, que asume el papel de buen pastor ante todas las ovejas, pues era muy criticado por los grupos fariseos y de otros más dentro del judaísmo. El maestro quiere justificar su conducta de misericordia a través del perdón y dirigiendo la parábola a sus adversarios, afirma que Dios se alegra más por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Entiendes el enfoque de esto? ¿Entiendes la bondad y la misericordia? ¿Entiendes la importancia del perdón y la alegría que esto produce? Por esa razón, no te extrañe la invitación que en muchas partes de la Buena Nueva nos hace Jesús a que tú perdones también, a que te concedas la alegría de perdonar. Porque si tú perdonas, estás imitando a Jesús buen pastor. Y entonces tú también puedes dar misericordia a quien perdones. Y ese perdón que tú puedes otorgar, a ti te va a dar mucha paz y te va a dar alegría. Por lo tanto, Mateo, el contexto donde coloca Mateo la parábola de la oveja perdida, es diferente a donde lo va a colocar Lucas. Mateo tiene claridad de que Jesús está dirigiendo a sus discípulos. Más aún, se dirige a ellos en cuanto a que los ve como jefes de la comunidad. Entonces, la parábola en Mateo tiene a quién ser dirigida, es a los discípulos, en donde Jesús los está invitando a que ejerzan el pastoreo ante todo el rebaño que va a ser la nueva iglesia fundada por él, y los apóstoles van a ser sus primeros pastores. Hacia ellos va dirigida en Mateo esta parábola. En el caso de Lucas, no. En el caso de Lucas, pudiéramos decir, es un concepto más material el que nos maneja, únicamente tomando en consideración la labor que desarrolla efectivamente un pastor. En esta perspectiva, se comprende mejor la conclusión que es diferente entre Mateo y Lucas. Mateo va a decir, para cerrar, así no es voluntad ante vuestro Padre que está en los cielos que perezca uno de estos pequeños, refiriéndose a las ovejas del rebaño. Salvar al pecador es gozo de Dios, repito, y es obra encomendada a Jesús de Nazaret. Si leemos los versículos 10 y el 15 al 17 en Mateo, vamos inmediatamente a darnos cuenta de que llegamos a la conclusión de que esta parábola en Mateo está dirigido con un tono exhortativo a los futuros dirigentes de la iglesia primitiva, a los dirigentes de la comunidad, para que ejerzan su oficio de pastores respecto a los fieles que por algún motivo andan fuera del rebaño. El énfasis está no en la alegría de haber encontrado la oveja perdida, en el gran discurso a los jefes de la comunidad, en el caso de Mateo. Lucas ha conservado la parábola en una situación que responde más a las circunstancias originales de un simple pastor.
Bueno, pues entonces ya aprendimos algo más acerca de la misericordia, ya aprendimos, ya reflexionamos acerca de la grandeza que es que un pecador se arrepienta y obtenga el perdón y la misericordia de Jesús, que va a estar sobre el gozo que puede producir el que lleguen al fin de los tiempos 99 justos. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parábola, que es compartida por Lucas y Mateo y que se refiere al gran banquete. Para esto vamos a poner otra lámina para que nos ubiquemos, que nos sirva de inspiración. El gran banquete en Mateo va a estar en el capítulo 22, versículos 1 a 10, y en el caso de Lucas va a estar en el capítulo 14, versículos 14 también a 24. Mateo y Lucas nos han transmitido la parábola del gran banquete. Los puntos de convergencia entre ambos evangelistas son los siguientes. Un hombre organizó un banquete e invitó a muchos convidados. Envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero estos se negaron a venir. Y airado el Señor, dijo a sus siervos: salid y traed a la gente que encuentren. A pesar de este fondo común, de esta tarea a la que salen, Lucas y Mateo ofrecen numerosas variantes. Por esta razón, es mejor examinar los textos por separado. Vamos a ver lo que fue el gran festín de Lucas. Lucas, repito, capítulo 14, versículos 13 al 15. En el tercer evangelio, la parábola del gran festín fue pronunciada por Jesús con ocasión de un banquete al que él fue invitado, él dentro de su ministerio público. Y estando en este banquete, cuando termina, le hace una exhortación Jesús al anfitrión. Le dice: cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Habiendo oído esto, uno de los comensales que escuchó a Jesús gritó, dijo: dichoso el que come pan en el reino de Dios. Es entonces cuando Jesús pronuncia su parábola después de este acontecimiento. Dice Jesús, de acuerdo a la narrativa de Lucas: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas en mi campo. Te ruego me dispenses. Otro más dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado el dueño de la casa, dijo a su siervo:
sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y hace entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos. De ahí el por qué le está diciendo Jesús al anfitrión lo mismo. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas. Al decir cercas se refiere a donde había viñedos y había plantaciones, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa al tope, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Aquí me detengo porque punto número uno, vimos que Jesús, en la cena en la que estaba él siendo invitado, le recomienda al anfitrión que cuando invite a gente, en pocas palabras, que no tenga oportunidad de corresponder a su generosidad. ¿Cuántas veces tú ves, te toca a ti, que alguien te invita, por decir algo, a comer y lo disfrutas mucho y que dices, la próxima va por mi cuenta, la próxima vez que nos reunamos yo invito? Y como eso, vemos que sucede con bastante frecuencia. De ahí el que Jesús le dice a este anfitrión: invita a aquellos que por un lado disfruten enormemente tu invitación y por otra que no puedan corresponder a tu gentileza y a tu generosidad, pero tu recompensa la tendrás en la resurrección. Al decir en la resurrección, era la forma en que los fariseos judíos entendían la resurrección como una etapa que iba a venir. No lo identificaban como es en el caso de Jesús, como se dio. Ellos pensaban en la resurrección como una especie de, de volver a permitir que tu alma, que tu espíritu fuera impregnado por un ser que anterior a ti ocupara un espacio en tu persona y que tú adquirieras las características de bonomía, de gentileza o de dureza de la persona que estábamos hablando. Así la veían los fariseos, pero como quiera, era una forma de pensar en la resurrección. Por otra parte, aquí en esta escena, quiero que tú veas, no corresponde a esa invitación de lo que Jesús dice. Y es más, aquí vemos en esta parte trasera, vemos aquí a dos mujeres. Esta escena, aquí hay otra, no corresponde exactamente a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque has de saber que las costumbres, las tradiciones de aquellos tiempos, cuando había un banquete que no fuera de boda, sino un banquete por otra circunstancia, solamente acudían los hombres, no iban mujeres. Por esa razón, uno de los que se excusan dice: es que me casé y no puedo dejar sola a mi mujer. Era porque las mujeres no podían ir a este tipo de eventos. Y entonces dice: óyeme, pues me acabo de casar y debo de estar con mi mujercita papachándola y haciéndole piojito y todo lo que tú quieras pensar. Entonces, no vengo, no voy al banquete. Pero entonces se fueron excusando ante el gran Señor a través de su siervo, los poderosos, porque obviamente el que dijo, tengo que ir a checar el campo que compré, pues es porque era un poderoso. Aquel que dijo, compré 5 yuntas de bueyes y las quiero probar, pues para tener 5 yuntas de bueyes tenía que tener una extensión de terreno bastante grande, porque para algo las compró, no de adorno, sino para trabajar. Por lo tanto, también era un potentado judío. Entonces aquí vemos
la importancia de que por qué Jesús, al excusarse estos poderosos judíos, le dice a su siervo, vayan e inviten a todos los lisiados, enfermos, cojos, discapacitados, que vengan a mi cena, yo les invito. Y cuando llegan y ocupan los espacios y le dicen los siervos, aún tenemos espacios por ocupar, Señor, que dice, pues vuelvan a salir y tráiganse a quien sea, pero quiero esto lleno, lo quiero rebosante, lo quiero lleno de bote en bote. Entonces, Lucas, como se ve claramente, coloca la parábola del festín en un contexto escatológico. Aquí va a ser al revés de lo que vimos en la otra parábola. Aquí es Lucas el que piensa en los tiempos finales, en la escatología, en el banquete mesiánico del fin de los tiempos. Más adelante veremos si Jesús pudo pronunciar estas palabras sin referirse necesariamente a este banquete escatológico. O sea, Jesús aparentemente no nos habla de estos tiempos escatológicos, pero Lucas nos da la interpretación. Entonces, veamos, reflexionemos. Un hombre dio una gran comida e invitó a muchos. El invitante debía ser una persona privada y la comida, aunque banquete, no dejaba de ser solo una reunión de amigos, valga la expresión. Por eso bastará un siervo para que vaya a dar aviso de que las cosas están listas. Los invitados, por su parte, eran personas pudientes que tenían posibilidades y que llegada la hora de la comida va el siervo y les dice, venid que ya las cosas están preparadas. Este aviso de cortesía se practicaba en los círculos altos de Jerusalén. Y comenzaron todos a una excusarse. El primero porque había comprado un campo y tenía necesidad de ir a verlo, el segundo porque había comprado su yunta de bueyes, 5 yuntas de bueyes, el tercero porque se había casado. Airado entonces, el amo dijo a su siervo, sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a los ciegos y a los cojos. El sentido primitivo de la parábola de Jesús, si ponemos aquí fin a la parábola, o sea, hipotéticamente, dale fin después de lo que escuchaste, está coincidiendo esto con la narrativa que también tiene el Evangelio de Tomás. Ya te dije un poco, el Evangelio de Tomás es un evangelio apócrifo que nos habla de dichos de Jesús, que sirve mucho para enriquecer lo que los autores sagrados dejaron en sus escritos y para poderle dar más sentido a muchos escritos de otros escritores sagrados que tampoco están en la Sagrada Biblia. El hecho de decir que el Evangelio de Tomás es apócrifo no quiere decir ni que sea de herejías, ni que contenga mentiras, simple y sencillamente no está dentro del canon de la Sagrada Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por las que no pueden estar. Entre ellas, una es que tienen que ser textos inspirados por el Espíritu Santo. Desconozco cuáles son las características de este Evangelio de Tomás, pero repito, es apócrifo porque no está dentro de la Sagrada Escritura y nada más. No pienses más cosas fuera de contexto. Entonces, al narrarnos Tomás esto, nos refrenda lo que puso tanto Lucas como Mateo y nos enriquece el contenido de la parábola. Los compradores, los negociantes, los pudientes no entrarán al banquete del Padre de Jesús. En esta perspectiva, la parábola tiene un sentido claro y llano. Jesús se dirige a sus enemigos que lo critican, a los fariseos,
a los publicanos, a todos los grupos de poder. El Señor del festín es imagen de Dios que ha enviado a su siervo, a su Hijo, para que llame a los escribas, fariseos, autoridades religiosas del pueblo, pero que no se escandalicen de la amistad que Jesús guarda con los pecadores, pero no lo entienden. Ellos se resisten y rehúsan la invitación del Maestro, la invitación de Jesús. Nada importa, el banquete está ya preparado, los tiempos mesiánicos han llegado, la hora ha sonado, el siervo del amo de Jesús saldrá a las plazas y calles de la ciudad y llamará a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos, esto es, los pobres y pecadores, los sencillos y los publicanos serán quienes disfruten del reino de Dios. Los versículos 22 y 24 del relato de Lucas parecen ser una interpretación y amplificación de la propia parábola, en vista de las circunstancias de la iglesia primitiva. Recuerda que al decir iglesia primitiva, estamos hablando de los primeros tiempos de la iglesia. Y recuerda que Lucas fue el escritor también del libro de Hechos de los Apóstoles, que nos habla precisamente de los tiempos iniciales de la iglesia primitiva. Por lo tanto, tiene Lucas la autoridad para ubicarnos. Lucas dice, los tiempos de las naciones han llegado. Gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, se pondrán a la mesa del reino de Dios. Esto quiere decir que la salvación no está limitada al judaísmo, sino ofrecida al mundo entero. Por eso tú y yo y todos los que estamos en esta sesión somos parte del nuevo pueblo de Israel, el pueblo conquistado a precio de sangre y vida de nuestro misericordioso Jesús de Nazaret, nuestro Mesías y Señor. Pues bien, el siervo que había ido solo a las plazas y calles de la ciudad, símbolo de la Jerusalén y del pueblo judío, dice a su amo, Señor, se hizo lo que ordenaste y todavía queda lugar. A lo que responderá Jesús, sal a los caminos cercanos y a todos los campos y obliga a entrar a todos para que se llene mi casa. Fíjate hasta dónde llega la expresión y obliga. No quiere decir que no tengan el por qué ser invitados, pero es una expresión de que si los que tuvieron la potestad y tuvieron la oportunidad de venir a mi banquete y me despreciaron, pues que se llene esto de bote en bote por todos los que no sean judíos y que gocen de este banquete mesiánico. Es una invitación urgente a que la iglesia primitiva hace a los gentiles por medio de sus misioneros, o sea, por medio de los apóstoles que en esa diáspora en el que fueron ellos mismos saliendo, van a llevar la buena nueva de Jesús a otras comunidades. Pero fíjate que aún así, Jesús de Nazaret, punto número 1 durante su ministerio público, siempre se dirigió primero a los judíos y agotó todas las posibilidades porque entendieran que él era el Hijo de Dios y que era el Mesías esperado de acuerdo a las Escrituras. Por si esto fuera poco, había mandado también a los profetas y después mandó a sus apóstoles también a llevar su buena nueva. Pero las autoridades judías y muchos de la comunidad hebrea no lo reconocieron así y entonces pues llegaron a tal punto que le dan muerte a Jesús. Y por lo tanto es muy claro lo que asienta el escritor sagrado, de que dice, os digo pues que ninguna de aquellos hombres invitados
gustará de mi festín. Claro que lo entendemos. Tuvieron de parte de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, todos los privilegios, comenzando por ser el pueblo elegido. Tuvieron todas el decálogo para evitar que pecaran y que le dieran culto única y exclusivamente a Dios, a Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros. Y sin embargo, a pesar de tener todas las potestades, no solamente no le obedecieron, sino que le llevaron la contra a su unigénito, a su hijo, que fue, ¿te acuerdas en la parábola de los viñadores homicidas? Fue al último que le van a dar muerte, pero antes de eso le dieron muerte a los profetas y después de que le hayan dado muerte a Jesús, la mayoría de sus apóstoles también pasarán por el martirio y entonces seguirá siendo esa cadena de sacrificios por la razón de seguir a Jesús y dar gloria a Dios Padre. Por lo tanto, parece que esta frase no forma parte de las palabras del amo de la casa, sino de que están puestas en labios de Jesús y coincide con la perspectiva escatológica de los versículos de introducción de la parábola. El festín de Jesús es el banquete mesiánico de los últimos tiempos. Hay que aceptar la invitación de Dios cuando Él llama por medio de Jesús a sus discípulos. Y tú eres discípulo de Jesús, tú eres discípula de Jesús. Entonces, esto va con especial dedicación a ti. Querer asistir después de haber rechazado una primera invitación puede ser tarde. Mateo nos lo presenta todo esto con una característica todavía más especial. Sabemos que dentro del judaísmo, una de las formas más elocuentes e ilustrativas era cuando se hablaba de banquetes de boda, de matrimonios. Simple y sencillamente recuerda las bodas de Canaán, ese primer milagro que por petición de la siempre virginal María Santísima le pide a Jesús que realice y que Jesús en su momento dice, mujer, no ha llegado mi hora. Sin embargo, María, la siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, le suplica y le dice al maestresala, no se olvide ese nombrecito, hagan lo que les diga. Y ya recordemos que ahí es la premonición de lo que en su tiempo, ya en la noche de Pascua, Jesús ya va a llegar su hora y ahí va a ser donde ese vino de las bodas de Canaán se va a convertir en la sangre de su cuerpo de Jesús y el pan va a convertirse en la fracción de pan que será su cuerpo y que nos va a nutrir desde aquel momento hasta el día de hoy y nos da vida y nos da bendiciones y nos da felicidad, paz y alegría. Entonces, Mateo se va a ubicar en un contexto de esta índole para este festín de Lucas. La parábola del festín, en el caso de Mateo, presenta numerosas variantes, todas ellas encaminadas a alegorizar la palabra del Maestro. Nos dice Mateo, el reino de los cielos es semejante a un rey. Aquí ya hablamos de un rey, no cualquier anfitrión, un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Ya vas captándole, ya te vas ubicando de qué rey estamos hablando y de qué hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo.
Decide a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, el uno a su campo, el otro a sus negocios. Los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y hasta los mataron. Mateo acomodó la lección de los viñadores homicidas y el banquete mesiánico en una explicación en conjunto de esta singular parábola. Mateo comienza por comparar explícitamente el reino de los cielos al banquete ofrecido por un hombre, pero este hombre era un rey y el festín que había organizado fue con ocasión de la boda de su hijo. Recordemos que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Entonces, ya entiendes a qué festín se refieren del rey por la boda de su hijo. Siendo un rey, tenía a su disposición numerosos siervos y los invitados no eran pocos. Llegado el momento del banquete, envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero ellos no querían venir. Nueva invitación, con insistencia, mediante otros siervos. Mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero los invitados, sin hacer caso, se fueron a sus ocupaciones. Y los demás se apoderaron de los siervos, los golpearon y hasta los mataron. Alusión a lo que pasó en la parábola de los viñadores homicidas. Entonces el rey se llenó de ira y habiendo enviado a sus ejércitos, hizo perecer a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Aquí nos está hablando Mateo con estas palabras de que el rey, lleno de ira, más que de ira, yo te diría, bueno, por un lado, en el Antiguo Testamento, así en muchos episodios se hablaba de la ira de Dios. Tiene su brazo derecho lleno de poder y con el mismo brazo derecho ejerce justicia. Y esa justicia que muchos decimos la ira de Dios, para nosotros el decir la ira de Dios es el que Dios nos libre de provocarle un momento de ira por medio de nuestro pecado, que lo mismo debió haber sido dentro del pueblo judío. Pero aquí, al no aceptar la invitación, hay razones para que se moleste Dios Padre y le pida a sus ángeles, que es su ejército, comandado por el arcángel Miguel, que los haga perecer, a todos ellos, que los asesine e incendia su ciudad. Esto es una alegoría y premonición a lo que en el año 70 Dios Padre va a permitir de que el Imperio Romano, sometiendo a lo que queda de Jerusalén, quemen la ciudad, derriben el templo, nunca más pueda estar en pie hasta nuestros días y quemen la ciudad. ¿Ya ves en dónde se está manifestando lo que iba a suceder? Es fácil reconocer la alegorización de la parábola. El rey es Dios, que celebró las bodas mesiánicas de su hijo, Jesús. Envió con anticipación a los profetas como sus enviados para invitar a los judíos a participar de la fiesta, pero estos no quisieron venir. Más tarde envía a otros siervos suyos, los apóstoles, y a los misioneros, para invitar una vez más a los judíos a que participaran del festín mesiánico que había llegado. Platillos exquisitos les esperaban y todo estaba ya listo, pero ellos despreciaron la nueva invitación y aún dieron muerte
a los nuevos enviados. Recuérdese el método de evangelización de Pablo, por dar un ejemplo. Pablo, al igual que los propios apóstoles, sigue las instrucciones que Jesús les dio poco antes de ascender a los cielos. Y les dijo: bautizad a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y llevad mi palabra hasta los confines de la tierra, como lo decimos en cada sesión nosotros en nuestra oración que pronunciamos. Pero los propios apóstoles y los propios evangelizadores van a cumplir al dedillo la instrucción de Jesús, y a pesar de todo van a ser los judíos los primeros que van a escuchar la buena nueva y la evangelización que ellos llevan. Y solamente después de que hayan llevado su mensaje a los judíos, y en la mayoría de los casos siendo rechazados, se van a abrir de capa ante los gentiles y paganos. Entonces, notemos que aquí siguen siendo estos apóstoles y Pablo y los evangelizadores, siguen siendo esos siervos a los que se refiere este festín mesiánico. Por lo tanto, después de todo esto, no se podía hacer nada más. Entonces envió Dios Padre sus ejércitos y acabó con los asesinos de su hijo y los asesinos de sus siervos que había enviado, y con su ciudad, alusión clara a la destrucción de Jerusalén por el poderío y la fuerza del Imperio Romano en el año 70. Pero el banquete, bueno, esto digo el año 70, y es de decir, bueno, ¿y cómo lo puso aquí Mateo? Recuerda que el Evangelio de Mateo se publica más o menos sobre el año 80. Ya había sucedido la destrucción del templo. Entonces aquí, con autoridad, Mateo nos habla de lo que pasó en los tiempos del ministerio público de Jesús, y él con toda autoridad lo comenta porque fue testigo de la destrucción del propio templo y de la quemazón de la ciudad de Jerusalén. El banquete, una vez preparado, no podía perderse. Entonces el rey dice a los nuevos siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, y a quienes encontréis, invitadlos a la boda. Salieron aquellos siervos a los caminos y trajeron a todos los que encontraron, malos y buenos, trigo y cizaña. Y la sala se llenó, la sala de bodas se llenó de comensales. Esto lo puso Mateo en sus versículos 8 a 10. En estos últimos versículos se describe la misión de la iglesia a los gentiles. El pueblo judío se cerró en sí mismo y no quiso aceptar el reino de los cielos que Dios le había prometido y ofrecido. Pues bien, ahora será el mundo entero, los gentiles, buenos, malos, como dijéramos, de rojo, de chile y de dulce. Todos los tamales participan. Esto es, sin discriminación alguna, los que definirán del reino, los que disfrutarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Ya no vamos a decir aquí el reino de los cielos únicamente como descripción de acuerdo a la costumbre y tradición judía. Vamos a decir el reino de Dios, porque para eso vino Jesús, para eso fue enviado, para que en los tiempos de la plenitud nos enseñara a vivir el reino de Dios desde este mundo, y después, con la remisión del pecado que hizo a través de ofrendar su cuerpo y su sangre, y después aunado a su gloriosa resurrección,
nos concede la salvación eterna, Jesús, a todos nosotros integrantes del nuevo pueblo de Israel. Pues bien, ahora será el mundo entero, los gentiles, buenos y malos, esto es, sin discriminación alguna, los que disfrutarán del reino de Dios. Ellos han escuchado la invitación del Padre que conocimos a través de los labios sagrados y poderosos de Jesús. Mateo aplica enseñanzas que por escribir su evangelio después de los acontecimientos del año 70 y también ya en aquellos tiempos se había dado las primeras muertes, recordemos, por el año después de la muerte de Jesús, es el martirio de Esteban, el primer mártir de nuestra religión e iglesia católica, de la nueva iglesia católica, y esto fue más o menos por el año 34, 35, y por el año 50, el Herodes, el descendiente de Herodes el Grande, por querer mitigar la fuerza que estaban cobrando los cristianos, manda matar a Santiago, el hermano del evangelista Juan, el que junto con Pedro estaba dirigiendo la iglesia naciente cristiana, la Santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica. Y esto sucedió por el año 50. Entonces Mateo fue testigo de estos acontecimientos y entonces, repito, no solamente lo dice haciendo eco de la parábola que Jesús pronunció, sino que además como testigo ocular de los acontecimientos de la muerte de los primeros dirigentes cristianos y también por ver la hecatombe, la tragedia de la destrucción del templo y la quema de Jerusalén, tiene la autoridad para hablarnos de estos acontecimientos y nos invita de viva voz a que nosotros, integrantes del nuevo pueblo de Israel, sigamos la palabra de Jesús, acudamos al festín que Él nos convida y que seamos junto con todos los lisiados, cojos y pecadores, unos más del asistente a este gran banquete. Bueno, pues son parábolas muy intensas las que vimos esta noche y que nos hacen reflexionar que como todas las parábolas, su finalidad es hacernos reflexionar sobre los últimos tiempos para poder tener nuestra justificación abrazados a Jesús y tener la salvación siguiendo todas las instrucciones y peticiones que Él nos hizo del 11º mandamiento y gozando del privilegio de que gracias a que Él resucitó podemos tener la vida eterna y llegar a casa de Dios Padre. Pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche y que hayan inspirado a los evangelistas sagrados para que con esta diversidad de opiniones, de conceptos, nos hagan reflexionar y nos enseñen la bondad y misericordia y grandeza de Dios y el amor que Jesús nos tiene. Pues yo te agradezco a ti tu tiempo y deseo que tengas una semana pródiga en satisfacciones, alegría y salud. Y si Dios lo permite, nos volvamos a encontrar el próximo martes para continuar con las reflexiones sobre las parábolas de Jesús. Si puedes, da constancia de tu presencia y espero que se pueda escuchar la canción de cierre de esta noche. Bueno, y quién sabe si se puede escuchar, porque aquí veo que entre tanta locura y cosa, no puedo yo silenciar. Deja ver si encuentro aquí manera, porque creo que no me voy a poder silenciar. Voy a ver si lo puedo bloquear y
y a ver si puedes escuchar la canción de cierre. No sé.